¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche preguntándote si toda la historia que conocemos es solo el segundo acto de una obra mucho más larga? ¿Qué pasaría si los cimientos mismos de la civilización humana fueran construidos sobre las cenizas de algo anterior, algo perdido en un cataclismo tan devastador que apenas quedaron susurros de su existencia? Imagina por un momento que bajo nuestros pies, enterrados por milenios de sedimento y olvido, descansan los restos de una civilización que nos precedió por miles de años. Una época donde los gobernantes no medían sus reinados en décadas, sino en milenios enteros. Antes de que nos sumerjamos en este abismo temporal, si esta clase de misterios te fascina, considera suscribirte al canal. Y si estás escuchando esto en la quietud de la madrugada, déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas. Me gusta imaginar estas preguntas viajando por diferentes zonas horarias, creando una red silenciosa de mentes curiosas despertando en la oscuridad. La historia que voy a contarte no nace de la fantasía, sino de fragmentos de arcilla que han permanecido enterrados durante 4000 años. Tablillas cubiertas de marcas triangulares que cuando fueron finalmente descifradas, revelaron algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Porque resulta que existe un documento, tan antiguo como misterioso, que habla de reyes que gobernaron durante decenas de miles de años. Y luego, de manera abrupta, ese mundo desapareció. En el silencio polvoriento de los archivos de Londres y Bagdad, donde la luz artificial ha reemplazado al sol durante décadas, reposan miles de tablillas sumerias. Cada una es un testigo silencioso de una época que creíamos perdida para siempre. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar en el sur de Mesopotamia, esperaban encontrar tesoros dorados o estatuas magníficas. Lo que encontraron, en cambio, fueron montañas de barro cocido, fragmentos que parecían insignificantes hasta que alguien se tomó la molestia de leerlos. Entre todos esos fragmentos, uno destacaba por su extrañeza. La lista de reyes sumerios no era una epopeya heroica ni un himno religioso. Era, en apariencia, un simple registro administrativo. Nombres, ciudades, duraciones de reinado. El tipo de documento que cualquier burocracia produciría para llevar la cuenta de sus gobernantes. Pero había algo profundamente perturbador en los números que contenía. Según este documento, un rey llamado Alulim gobernó durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Alengar, mantuvo el poder durante 36.000 años. Otro monarca, Dumuzid, reinó por la asombrosa cifra de 36.000 años. Los números no eran estimaciones vagas ni símbolos poéticos. Estaban escritos con la misma precisión burocrática que se usaba para registrar cosechas de granos o inventarios de ganado. Y entonces, en medio de esta lista de reinados imposibles, aparece una línea que lo cambia todo. Después vino el diluvio. Esa frase simple marca una frontera absoluta en la historia humana según los antiguos escribas, porque inmediatamente después de esa línea, todo se transforma. Los reyes que siguen ya no gobiernan durante milenios. Sus reinados se miden en siglos, luego en décadas, finalmente en años que podríamos contar con nuestros dedos. El cosmos mismo parece haber encogido. Para entender la magnitud de lo que esto significa, debemos trasladarnos al mundo de la geología moderna, porque resulta que los científicos han descubierto evidencia de un evento catastrófico que ocurrió hace exactamente 13.000 años, un cataclismo tan violento que literalmente redibujó el mapa del planeta. Los geólogos lo llaman el evento del Dryas reciente, y sus huellas están escritas en capas de sedimento a lo largo de todo el globo. Imagina la Tierra hace 13.000 años. Las vastas capas de hielo que habían cubierto gran parte de América del Norte y Europa durante la era glacial comenzaban a derretirse.
Pero este no fue un proceso gradual. Algo, posiblemente una serie de impactos de cometas o asteroides, aceleró este derretimiento de manera catastrófica. En cuestión de décadas, tal vez incluso años, billones de toneladas de hielo se convirtieron en agua y se derramaron hacia los océanos. El resultado fue apocalíptico. El nivel del mar subió más de 120 metros en un período de tiempo geológicamente instantáneo. Costas enteras desaparecieron bajo las aguas, ríos cambiaron su curso, ecosistemas completos fueron borrados del mapa. Las temperaturas globales se desplomaron, sumiendo al planeta en una mini era glacial que duró más de 1000 años. Y en medio de este caos planetario, según las tablillas sumerias, desaparecieron los últimos reyes de la era antigua. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. La historia del Gran Diluvio no es exclusiva de los sumerios. La encontramos en la epopeya de Gilgamesh, en los textos bíblicos, en las tradiciones hindúes, en los mitos griegos de Deucalión. Culturas separadas por océanos y milenios comparten el recuerdo de una inundación que terminó con el mundo anterior. ¿Cómo es posible que pueblos que nunca se conocieron entre sí cuenten la misma historia? Tal vez porque no es una historia en absoluto. Tal vez es memoria. Memoria humana preservada a través de miles de generaciones, transmitida de padres a hijos en forma de mitos y leyendas, pero manteniendo en su núcleo la verdad fundamental de que una vez, hace mucho tiempo, el mundo terminó en agua y fuego. Los arqueólogos han comenzado a encontrar evidencia física de estas civilizaciones perdidas. En el fondo del Golfo Pérsico, bajo 60 metros de agua y sedimento, los sonares han detectado estructuras que parecen ser ruinas de asentamientos humanos. En la costa de India, frente a Gujarat, se han descubierto los restos de una ciudad sumergida que data de hace más de 9000 años. En el Mediterráneo oriental, expediciones submarinas han localizado puertos y muelles que fueron inundados cuando subieron las aguas. Estos descubrimientos sugieren algo extraordinario, que antes del gran cataclismo existieron civilizaciones costeras avanzadas que fueron completamente borradas cuando se derritieron los hielos. Y si esas civilizaciones existieron, si realmente hubo ciudades y reinos en las costas que ahora están bajo el agua, entonces las historias de los reyes antediluvianos podrían ser mucho más que mitos. Considera por un momento la posibilidad de que los nombres en la lista de reyes sumerios no fueran inventos fantásticos, sino los últimos ecos de una tradición oral que preservó durante milenios los nombres de gobernantes reales. Tal vez Al-Ulim y Al-Alengar fueron figuras históricas cuyas duraciones de reinado se exageraron a través de miles de años de transmisión oral, pero cuyos nombres se mantuvieron porque representaban algo importante: los últimos vínculos con el mundo anterior al diluvio. Diluvio. Los sumerios no se presentaban a sí mismos como los inventores de la civilización. En sus propios textos, una y otra vez, describían su conocimiento como algo heredado, algo transmitido desde tiempos anteriores. Sus matemáticas, su astronomía, su arquitectura, todo llegó a ellos ya formado, como si hubieran recibido los planos de una construcción cuyo arquitecto original había desaparecido. Cuando excavas las ciudades sumerias más antiguas, te encuentras con algo que no debería existir. Eridu, supuestamente la primera ciudad del mundo, no muestra los torpes comienzos que esperarías de una civilización naciente. Sus templos más antiguos ya estaban alineados con precisión astronómica. Sus sistemas de irrigación funcionaban con una sofisticación que sugiere siglos de experiencia previa. No hay curva de aprendizaje visible. Es como si los constructores hubieran aparecido ya sabiendo exactamente qué hacer. El idioma sumerio presenta el mismo enigma. Los lingüistas lo clasifican como una lengua aislada, sin parientes conocidos en toda la historia humana.
apareció completamente formado, con una gramática compleja y un vocabulario que incluía términos para conceptos matemáticos y astronómicos extraordinariamente avanzados. Después de servir como la lengua de la alta cultura durante más de un milenio, simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo ecos en los idiomas que lo sucedieron. Pero quizá el aspecto más intrigante de la herencia sumeria sea su obsesión con preservar el conocimiento del pasado. Durante siglos después de que su civilización hubiera sido conquistada y su idioma hubiera muerto, escribas de otras culturas siguieron copiando textos sumerios. Los trataban como tesoros sagrados, documentos que contenían sabiduría que no podía perderse. Era como si entendieran intuitivamente que estos textos eran los últimos hilos que conectaban con algo mucho más antiguo. En las bibliotecas de Nínive, los escribas asirios mantenían copias de textos sumerios que tenían más de 1500 años de antigüedad. En Babilonia, los sacerdotes recitaban himnos en un idioma que ya nadie hablaba, porque creían que esas palabras antiguas contenían un poder que los idiomas modernos habían perdido. Era una carrera contra el tiempo, un esfuerzo desesperado por mantener viva la memoria de algo que se desvanecía inexorablemente. Y esa memoria hablaba constantemente de un tiempo anterior, una era dorada cuando los dioses caminaban entre los humanos y el conocimiento fluía libremente desde el cielo hacia la tierra. Los textos sumerios describían esta época no como un paraíso espiritual, sino como un período de avance tecnológico y científico extraordinario. Hablaban de máquinas voladoras, de ciudades que brillaban con luz propia, de médicos que podían curar cualquier enfermedad y de ingenieros que podían mover montañas. Para los oídos modernos, estas descripciones suenan a ciencia ficción, pero los sumerios las registraron con el mismo tono factual que usaban para describir la construcción de templos o la cosecha de granos. Para ellos, estas no eran fantasías, sino recuerdos, fragmentos de conocimiento heredado de una época que había terminado abruptamente cuando llegaron las aguas. La pregunta que emerge de todo esto es tan simple como perturbadora. ¿Qué pasaría si los sumerios tenían razón? ¿Qué pasaría si realmente hubo una civilización anterior? Una que alcanzó niveles de desarrollo que apenas estamos comenzando a imaginar y que fue borrada completamente por el cataclismo de hace 13.000 años? Los indicios están ahí, dispersos como piezas de un rompecabezas gigantesco. En Göbekli Tepe, en la actual Turquía, encontramos complejos de templos construidos hace 11.500 años por personas que supuestamente eran cazadores-recolectores primitivos. Estas estructuras requirieron conocimientos de ingeniería, matemáticas y astronomía que no deberían haber existido en esa época. Y lo más extraño de todo es que fueron deliberadamente enterradas, como si sus constructores hubieran querido preservarlas para futuras generaciones. En Pumapunku, en Bolivia, hallamos bloques de piedra cortados, con una precisión que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. Las superficies son tan perfectamente planas que no puedes insertar ni siquiera una hoja de papel entre las juntas. Los ángulos son tan exactos que parecen haber sido creados con herramientas de precisión modernas, y sin embargo, fueron tallados hace miles de años por civilizaciones que supuestamente solo conocían herramientas de piedra. En las profundidades del océano, los arqueólogos marinos siguen descubriendo estructuras sumergidas que desafían las cronologías establecidas. Frente a las costas de Japón, la formación de Yonaguni parece mostrar escalones, terrazas y ángulos que sugieren construcción artificial. En el Mediterráneo, las ruinas de Adligyam revelan un asentamiento neolítico completo preservado bajo el agua, con pozos de agua dulce, casas de piedra
e incluso un círculo megalítico similar a Stonehenge. Cada uno de estos sitios cuenta la misma historia, que existieron civilizaciones avanzadas en épocas que creíamos dominadas por la barbarie primitiva y que fueron sumergidas cuando subieron las aguas al final de la era glacial. Son como instantáneas de un mundo perdido, fragmentos de una historia que hemos olvidado casi por completo. Pero quizá la evidencia más convincente no viene de la arqueología, sino de nosotros mismos. Nuestro propio ADN lleva las cicatrices de un cuello de botella poblacional que ocurrió hace exactamente 13.000 años. Los genetistas han descubierto que en ese momento, la población humana global se redujo a tal extremo que toda nuestra especie descendemos de apenas unos pocos miles de supervivientes. ¿Qué pudo haber causado una reducción tan dramática en la población humana? Un cataclismo global de proporciones inimaginables. El mismo evento que registraron los sumerios como el Gran Diluvio, el momento en que desaparecieron los últimos reyes de la era anterior y comenzó nuestro mundo moderno. Si esta interpretación es correcta, entonces somos los descendientes de los sobrevivientes de la mayor catástrofe en la historia humana. Llevamos en nuestros genes la memoria de un mundo perdido, y en nuestros mitos más antiguos preservamos los ecos de civilizaciones que fueron borradas cuando la tierra misma se rebeló contra sus habitantes. Los últimos reyes Anunnaki no fueron dioses en el sentido literal. Fueron los gobernantes de esa civilización perdida, los custodios de un conocimiento tan avanzado que a los supervivientes les pareció divino. Cuando las aguas subieron y su mundo desapareció, se convirtieron en leyenda. Sus nombres se preservaron en las listas reales, no como historia precisa, sino como memoria codificada, como una forma de mantener viva la conexión con lo que se había perdido. Y tal vez, en algún lugar bajo las aguas del Golfo Pérsico o en los sedimentos del Mar Negro, sus palacios aún esperan ser descubiertos. Bibliotecas enteras de conocimiento perdido, archivos que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Tecnologías que creemos haber inventado, pero que en realidad estamos redescubriendo. Mapas de las estrellas trazados por astrónomos, cuya sabiduría se perdió cuando se hundieron sus observatorios. Porque la verdad es que estamos viviendo en la sombra de gigantes que nunca conocimos. Cada vez que encendemos una computadora, cada vez que navegamos por los océanos usando coordenadas, cada vez que dividimos el tiempo en horas y minutos, estamos usando sistemas que se remontan a esos primeros supervivientes del cataclismo. El sistema base 60 que utilizamos para medir el tiempo proviene directamente de las matemáticas sumerias. Nuestros calendarios siguen patrones astronómicos que ellos codificaron en arcilla hace miles de años. Es como si la civilización moderna fuera un eco distorsionado de algo mucho más grandioso que existió antes del gran reseteo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki no como seres sobrenaturales, sino como maestros, como portadores de conocimiento que descendieron después de la catástrofe para ayudar a reconstruir lo que se había perdido. En sus textos más antiguos, estos Anunnaki enseñaban agricultura, metalurgia, escritura, astronomía. No eran dioses creadores, sino instructores, sobrevivientes de la era anterior que transmitían fragmentos de lo que habían conocido. Imagina por un momento lo que debe haber sido esa transmisión de conocimiento. Pequeños grupos de supervivientes, desperdigados por un mundo devastado, llevando consigo los restos de una civilización que había tardado milenios en desarrollarse. Sin bibliotecas, sin universidades, sin internet, dependían completamente de la memoria humana para preservar lo esencial. Algunos conocimientos se perdieron para siempre. Otros se simplificaron hasta volverse casi irreconocibles. Pero los más importantes, los más fundamentales para la supervivencia, se transmitieron con cuidado obsesivo, de generación en generación.
Los mitos que llamamos fantasías podrían haber sido en realidad manuales de instrucciones. Las historias de dioses que volaban por los cielos podrían ser recuerdos distorsionados de tecnología aérea. Los relatos de ciudades que brillaban con luz propia podrían describir sistemas de iluminación artificial. Las leyendas de sanadores que podían curar cualquier enfermedad podrían preservar ecos de medicina avanzada que se perdió cuando se hundieron los centros de conocimiento. Pero aquí viene lo que me parece más fascinante de todo este rompecabezas. Los sumerios no solo preservaron estos conocimientos, sino que los organizaron de una manera muy específica. Crearon lo que ellos llamaban las tablillas del destino, registros que contenían las leyes fundamentales que gobernaban el cosmos. No hablaban de reglas morales o preceptos religiosos, sino de principios matemáticos, astronómicos y físicos que describían cómo funcionaba realmente el universo. Estas tablillas del destino no eran propiedad de los mortales comunes. Estaban custodiadas por una clase sacerdotal especial que dedicaba sus vidas enteras a estudiarlas, copiarlas y transmitirlas. Eran como una orden secreta de científicos, manteniendo vivo el conocimiento de la era anterior mientras el resto de la humanidad luchaba simplemente por sobrevivir en un mundo que se había vuelto mucho más duro y peligroso. Y hay evidencia de que esta tradición continuó durante milenios después de que desapareciera Sumeria. En las bibliotecas de Alejandría, los eruditos griegos tenían acceso a textos que describían como sabiduría bárbara, pero que contenían matemáticas y astronomía más avanzadas que cualquier cosa que hubieran desarrollado ellos mismos. Los alquimistas medievales preservaron fórmulas químicas cuyo origen se perdía en la antigüedad. Los navegantes fenicios usaban mapas que mostraban tierras que supuestamente no habían sido descubiertas hasta siglos después. Es como si existiera una corriente subterránea de conocimiento, fluyendo bajo la superficie de la historia oficial, llevando fragmentos de la sabiduría prediluviana a través de los siglos. Los guardianes de esta tradición no eran charlatanes ni místicos, sino personas que entendían que estaban preservando algo invaluable, algo que se había perdido una vez y que podría perderse nuevamente si no se cuidaba con extrema diligencia. Pero tal vez lo más inquietante de toda esta historia es lo que sugiere sobre nuestro propio futuro, porque si realmente hubo una civilización avanzada que fue borrada por un cataclismo planetario, si los Anunnaki fueron los últimos representantes de un mundo que creía haber conquistado las fuerzas de la naturaleza, entonces su destino debería servirnos como advertencia. Los indicios están ahí para quien quiera verlos. El cambio climático se acelera más rápido de lo que predicen nuestros modelos más pesimistas. Las capas de hielo se derriten a velocidades que alarman incluso a los científicos más cautelosos. Los sistemas meteorológicos se vuelven más extremos cada año, y mientras tanto, nuestra civilización se ha vuelto tan compleja, tan interconectada, que el colapso de un solo componente podría desencadenar una reacción en cascada que derribe todo el edificio. Los últimos reyes Anunnaki probablemente pensaron que su mundo era permanente. Habían construido ciudades que resistían terremotos. Habían desarrollado tecnologías que les permitían controlar su entorno. Habían alcanzado niveles de conocimiento que los hacían sentir como dioses. Y entonces, en cuestión de décadas, todo desapareció bajo las aguas. La diferencia es que nosotros sabemos qué puede pasar. Tenemos la historia de ellos como advertencia. Los sumerios nos dejaron un mensaje escrito en arcilla que ha sobrevivido 43 siglos. El mundo puede terminar, y cuando termina, solo los que han preservado el conocimiento esencial tienen alguna oportunidad de reconstruir. Pero hay algo más en este mensaje, algo que me mantiene despierto por las noches, pensando en las implicaciones. Los sumerios no solo registraron el final del mundo anterior,
sino que describieron con precisión inquietante cómo comenzó el nuevo. Hablaron de un período de caos que duró más de 1000 años, una era oscura cuando el clima era impredecible, cuando las cosechas fallaban constantemente, cuando la población humana se redujo a una fracción de lo que había sido. Durante esos siglos de sufrimiento, pequeños grupos de supervivientes mantuvieron vivas las llamas del conocimiento. Se organizaron en comunidades cerradas, desarrollaron rituales para preservar información crucial, crearon sistemas de enseñanza que aseguraran la transmisión precisa de datos esenciales. No eran primitivos volviendo a la barbarie, sino refugiados de una civilización avanzada, luchando por mantener viva su herencia. Cuando finalmente el clima se estabilizó y la agricultura se volvió viable nuevamente, estos grupos emergieron como los fundadores de las primeras ciudades del mundo postdiluviano. No tuvieron que inventar la escritura, las matemáticas o la astronomía porque ya las conocían. Lo que tuvieron que hacer fue adaptar esos conocimientos a un mundo que había cambiado radicalmente, reconstruir desde los cimientos usando planos que habían memorizado durante los siglos oscuros. Y aquí está la parte que me resulta más escalofriante. Los textos sumerios sugieren que esto no fue la primera vez que pasó. Hablan de ciclos anteriores, de mundos que habían existido antes del último mundo prediluviano, de cataclismos que se repetían cada cierto número de milenios, como si la Tierra misma fuera un organismo que periódicamente se sacudía para eliminar las civilizaciones que habían crecido demasiado, que habían alterado demasiado el equilibrio natural del planeta. Si esto es cierto, si realmente existe un patrón cíclico de ascenso y caída de civilizaciones, entonces no somos la primera especie inteligente que ha alcanzado niveles avanzados de desarrollo tecnológico en este planeta. Somos simplemente la iteración más reciente, construyendo sobre las ruinas de versiones anteriores de nosotros mismos, destinados quizá a sufrir el mismo destino que nuestros predecesores. Los últimos reyes Anunnaki no murieron en batallas heroicas, ni sucumbieron a la vejez en palacios dorados. Desaparecieron en un evento tan catastrófico que borró casi toda evidencia física de su existencia. Sus nombres sobrevivieron solo porque algunos escribas, siglos después, consideraron importante preservar listas de gobernantes cuyas hazañas sonaban demasiado grandiosas para ser reales. Pero tal vez esas hazañas no eran exageraciones. Tal vez los reinados de decenas de miles de años se referían a dinastías que gobernaron durante períodos de estabilidad climática extraordinariamente largos. Eras cuando las condiciones planetarias permitían que las civilizaciones florecieran durante milenios, sin interrupciones catastróficas. Tal vez los Anunnaki realmente poseían tecnologías que les daban control sobre fuerzas que nosotros apenas comenzamos a entender. Y tal vez su mayor error fue creer que habían trascendido las limitaciones naturales, que habían alcanzado un nivel de desarrollo que los hacía inmunes a las fuerzas cósmicas que habían destruido civilizaciones anteriores. Es la misma arrogancia que vemos en nuestra propia época, la creencia de que la tecnología puede resolver cualquier problema, que el conocimiento científico nos da control absoluto sobre nuestro destino. La evidencia de su mundo perdido está ahí, esperando ser descubierta. Cada año, los arqueólogos marinos encuentran nuevas ruinas sumergidas que datean de épocas que supuestamente estaban dominadas por cazadores-recolectores primitivos. Cada década, los geólogos descubren nuevas capas de sedimento que confirman eventos catastróficos que coinciden exactamente con las fechas mencionadas en los textos antiguos. Estamos comenzando a entender que la historia oficial de la humanidad, la narrativa lineal de progreso desde las cavernas hasta las ciudades, es una simplificación dramática de una realidad mucho más compleja. Hemos existido como especie durante casi 300.000 años, pero solo tenemos registros escritos
de los últimos 5.000. ¿Qué pasó durante esos otros 295.000 años? ¿Realmente estuvimos cazando mamuts y pintando en cuevas todo ese tiempo? ¿O hubo períodos de desarrollo avanzado que fueron borrados por cataclismos que no entendemos completamente? Las respuestas están ahí, en el fondo de los océanos, en capas de sedimento que aún no hemos excavado, en textos antiguos que aún no hemos descifrado completamente. Cada fragmento de evidencia nos acerca un poco más a la verdad sobre quiénes fueron realmente los últimos reyes Anunnaki y qué les pasó cuando su mundo se desmoronó hace 13.000 años. Pero tal vez la pregunta más importante no es qué les pasó a ellos, sino qué podemos aprender de su destino. Porque si la historia realmente se repite, si los cataclismos planetarios siguen patrones cíclicos, entonces su experiencia no es solo historia antigua, sino profecía moderna. Su final podría ser nuestro futuro, a menos que encontremos maneras de romper el ciclo que ha destruido civilizaciones durante cientos de miles de años, cientos de miles de años. Los indicios se acumulan como capas geológicas, cada uno añadiendo peso a una conclusión que nuestra mente moderna se resiste a aceptar. Porque si los últimos reyes Anunnaki realmente existieron, si sus reinados milenarios no fueron fantasías, sino registros comprimidos de dinastías que gobernaron durante eras de estabilidad climática extraordinaria, entonces debemos enfrentar una verdad incómoda sobre la naturaleza cíclica de la civilización humana. Piensa en esto. Cada cultura antigua, sin excepción, habla de edades doradas que precedieron a su propia época. Los griegos describían la Edad de Oro cuando los titanes gobernaban la Tierra. Los hindúes hablaban del Satya Yuga, una era de perfección que duró cientos de miles de años. Los egipcios veneraban el Zep Tepi, el tiempo primordial cuando los dioses caminaban entre los mortales. Los aztecas recordaban 4 soles anteriores, mundos que habían existido y sido destruidos antes del 5.º sol, que era su presente. ¿Coincidencia? ¿O memoria colectiva de algo real? La respuesta podría estar escrita en nuestro propio planeta. Los núcleos de hielo, extraídos de Groenlandia y la Antártida, revelan que el clima terrestre no ha sido la progresión estable que imaginamos. Ha experimentado cambios dramáticos, súbitos, que han ocurrido en escalas de tiempo tan cortas que desafían nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas climáticos. Temperaturas que caen 15 grados en una década, patrones de precipitación que se alteran completamente en una generación, corrientes oceánicas que se detienen y recomienzan como interruptores gigantescos que alguien estuviera manipulando desde afuera. Estos cambios no son graduales, son discontinuidades abruptas que dividen la historia del planeta en antes y después, y cada vez que ocurren, coinciden con extinciones masivas, con el colapso de ecosistemas, con la desaparición de especies que habían dominado la Tierra durante millones de años. Ahora imagina una civilización avanzada, una que hubiera alcanzado niveles de desarrollo tecnológico comparables o superiores a los nuestros, enfrentando uno de estos eventos. No tendrían tiempo para adaptarse gradualmente. No podrían reconfigurar sus sistemas de producción de alimentos, relocar sus ciudades costeras, o desarrollar nuevas tecnologías para lidiar con condiciones climáticas radicalmente diferentes. En cuestión de décadas, tal vez años, todo lo que habían construido durante milenios se volvería obsoleto. Los supervivientes se encontrarían en un mundo alien, forzados a abandonar ciudades que se habían vuelto inhabitables, a renunciar a tecnologías que dependían de recursos que ya no estaban disponibles, a reaprender habilidades básicas de supervivencia que habían olvidado durante generaciones de abundancia. Serían refugiados en su propio planeta, llevando consigo solo lo que pudieran cargar y los recuerdos de lo que habían perdido. Y aquí está lo que me parece más fascinante de la lista de reyes sumerios.
No solo registra el final de los reinados imposiblemente largos, sino que describe con precisión matemática los períodos que siguieron. Los reinados post-diluvio no son aleatorios. Siguen una progresión específica, disminuyendo en duraciones que corresponden exactamente a los patrones de recuperación que observamos en ecosistemas que han sufrido disrupciones catastróficas. Es como si los escribas sumerios hubieran tenido acceso a datos sobre ciclos de recuperación civilizacional, como si hubieran entendido que existe una secuencia predecible en cómo las sociedades se reconstruyen después de un colapso total. Primero vienen los líderes carismáticos que unifican a los supervivientes, figuras que pueden vivir vidas extraordinariamente largas, porque las condiciones extremas seleccionan por longevidad y resistencia. Luego, a medida que las condiciones se estabilizan, los reinados se vuelven más normales, más parecidos a los que conocemos en la historia convencional. Pero hay algo más en estos números, algo que los matemáticos modernos han comenzado a reconocer. Las duraciones de los reinados antediluvianos no son arbitrarias, corresponden a ciclos astronómicos específicos, la precesión de los equinoccios, las variaciones en la órbita terrestre, los patrones de actividad solar que se repiten cada cierto número de milenios. Es como si los Anunnaki hubieran organizado sus dinastías no alrededor de vidas humanas individuales, sino alrededor de ciclos cósmicos. Como si hubieran entendido que el destino de la civilización está vinculado a fuerzas astronómicas que operan en escalas de tiempo mucho mayores que las que normalmente consideramos relevantes para los asuntos humanos. Esta perspectiva cósmica aparece una y otra vez en los textos más antiguos. Los Anunnaki no son descritos como gobernantes ordinarios, preocupados por asuntos mundanos de administración y guerra. Son presentados como guardianes del orden cósmico, seres cuya responsabilidad principal era mantener la armonía entre los ciclos terrestres y celestiales. Sus ciudades no estaban diseñadas simplemente para la comodidad y la defensa. Eran observatorios gigantescos, complejos astronómicos que permitían el monitoreo preciso de eventos celestiales. Sus templos no eran solo lugares de culto, sino instrumentos de medición que podían detectar cambios sutiles en la rotación terrestre, en la intensidad de la radiación solar, en los patrones magnéticos que preceden a las grandes disrupciones climáticas. Pensaban en términos de milenios, porque sabían que los verdaderos peligros para la civilización operan en esas escalas de tiempo. Un rey humano ordinario se preocupa por las cosechas de este año, por las guerras con vecinos inmediatos, por asegurar la sucesión para la próxima generación. Pero un rey Anunnaki tenía que pensar en ciclos que se extendían por docenas de generaciones humanas, en amenazas que podrían no materializarse durante miles de años, pero que, cuando llegaran, serían absolutamente devastadoras. Esta es quizá la diferencia fundamental entre su civilización y la nuestra. Nosotros planificamos para el corto plazo porque nuestras vidas son cortas. Nuestros sistemas políticos cambian cada pocos años. Nuestras tecnologías se vuelven obsoletas cada década. Nuestras ciudades se reconstruyen cada siglo. Pensamos que somos avanzados, pero nuestra perspectiva temporal es increíblemente limitada. Los Anunnaki, por el contrario, parecen haber desarrollado instituciones diseñadas para perdurar durante eras geológicas. Sus conocimientos se transmitían no a través de libros que podían quemarse o tradiciones orales que podían distorsionarse, sino a través de estructuras físicas que codificaban información en su propia geometría. Pirámides, complejos megalíticos, ciudades enteras diseñadas como bibliotecas tridimensionales, que podrían ser descifradas por cualquier civilización futura que alcanzara el nivel necesario de conocimiento matemático y astronómico. Porque sabían que el cataclismo llegaría. No era una posibilidad remota, sino una certeza basada en patrones que habían observado y registrado durante miles de años. Sus textos más antiguos
no hablan del gran diluvio como un evento único e inesperado, sino como la iteración más reciente de un ciclo que se había repetido muchas veces antes. Describían edades anteriores que habían terminado en fuego, en hielo, en terremotos, en inundaciones. Cada una había durado un período específico determinado por configuraciones astronómicas que volvían a repetirse con precisión matemática. Habían mapeado este ciclo cósmico con la misma minuciosidad con que nosotros mapeamos el genoma humano, y sabían exactamente cuándo llegaría la próxima fase destructiva. Al final, tal vez la pregunta no es si los últimos reyes Anunnaki desaparecieron en el cataclismo de hace 13.000 años, sino cuánto tiempo nos queda antes de que la historia se repita. Porque si algo nos han enseñado estas tablillas de arcilla, que han sobrevivido 43 siglos, es que la memoria humana es frágil, pero los ciclos cósmicos son eternos. Los Anunnaki se creían inmortales, y nosotros cometemos el mismo error. La diferencia es que ellos al menos intentaron preservar el conocimiento para los que vendrían después. La pregunta que deberíamos hacernos esta noche es simple. Cuando nuestro mundo termine, ¿qué habremos dejado para los supervivientes?